Muy buenas gente, seguidores de la historia, mirad qué pedazo de camiseta de Teleteacher del Instituto Buero Vallejo que estrenamos hoy. Vamos a ver una exposición espectacular que acaban de inaugurar en el Museo Arqueológico de Alicante y os lo voy a contar. Bueno, el Museo Arqueológico de Alicante es una absoluta pasada. Yo he ido un montón de veces, os lo recomiendo de verdad. Por ejemplo, ha habido exposiciones en las que se trajeron el discóbolo de Mirón que está en el British Museum. Acaban de terminar una exposición sobre los etruscos, que ha sido un exitazo, y acaban de inaugurar ahora, a mediados de abril, esta exposición sobre los gladiadores. No sobre el Coliseo, sino sobre la vida de los gladiadores en cualquier anfiteatro, cómo se desarrolla, cómo evolucionan, cómo vivían, sus armas, sus características, su día a día. Y es una absoluta maravilla. Existe la posibilidad de que la veas tú por tu cuenta y existe la posibilidad de que la veas con visita guiada que dura en torno a 1 hora y media. El discurso está adaptado a todas las edades y cuentan cosas que los niños pueden entender a pesar de ser un tema evidentemente sangriento. Dicho lo cual, además la entrada es muy barata, creo que son con visita guiada como 4 euros, pagué yo 4 euros por persona, entonces realmente merece mucho la pena. Está hasta octubre. Dicho lo cual, vamos a empezar la visita. La visita guiada empieza con un audiovisual en el auditorio, pues contándote la vida de un gladiador y bueno, pues un poco pues ya para que abras boca de cómo es la vida de esta gente. Luego enseguida vas a ir por un pasillo en el que vas a tener una serie de paneles explicativos un poco pues para que veas lo que es un anfiteatro o incluso hay un mapa espectacular en todos los sitios que hubo un anfiteatro en lo que era el Mare Nostrum de los romanos. De hecho, si entendemos que allí donde había un anfiteatro habría una romanización, pues está claro donde la romanización pues fue más potente, ¿no? Todo lo que es la península italiana, todo lo que es la Galia, península ibérica y dentro del norte de África, sobre todo la zona de Túnez, del actual Túnez, la antigua Cartago, va a haber una ingente cantidad de anfiteatros y los que estén por salir cuando la arqueología lo diga. La primera sala que ya realmente vamos a visitar, vamos a ver una serie de relieves, de paneles, que vienen, este en concreto que estáis viendo de Paestum, al sur de Italia, en el que se explica el origen de estos juegos en los que unos hombres combaten, no necesariamente a muerte. Bien, en este caso lo que estáis viendo, este panel, son unos juegos que se realizan que ya comentaba Homero en la Ilíada, es decir, estamos hablando de antes del primer milenio de Cristo ya se hacen combates normalmente cuando muere un personaje importante y un poco pues para homenaje de ese que ha desaparecido pues una serie de hombres luchaban y combatían para ver quién era el mejor, el más fuerte, el más guay. En el dibujo que estáis viendo vamos a ver dos cosas en concreto, que había combates de dos hombres, el que estáis viendo a la izquierda, desnudos, pero es que incluso había, como veis a la derecha, dos hombres que están combatiendo ya con armas y está la figura del juez, del árbitro, que está vestido y les está observando. Lleva una especie de túnica blanca, mientras que los otros hombres que están combatiendo llevan un escudo, llevan unas lanzas y están combatiendo, parece ser ahí sí, a vida o muerte. Por lo tanto, origen de estos juegos de los gladiadores, pues tendría que ver con lo honorífico, con la vida, con la muerte, el honrar a los desaparecidos. Y estamos hablando de juegos pre-romanos, que luego van a coger los romanos y van a desarrollar y van a perfeccionar en lo que luego todos vemos en películas tipo Gladiator. En la siguiente sala lo que vemos pues es una serie de reconstrucciones por ordenador y unas maquetas de el gran anfiteatro que es donde se desarrollan estos juegos, que es el Coliseo de Roma, que también te explican muy bien por qué se llamaba Coliseo de Roma. Como podéis ver en la imagen, a la izquierda del Coliseo había una estatua colosal del emperador Nerón y como el latín el decir, oye, ¿dónde quedamos? ¿Vale? Imagínate un romano, oye, pues quedamos a tal hora, pues ¿dónde quedamos? Pues en el coloso. Bueno, pues en latín eso era algo así, ad colossus eum o algo así, aquí que me perdonen los profesores de latín, o los Monty Python con vocativo. Bueno,
Pues el caso es que como era algo así como ad Colosum Eum, se quedó como Coliseum, juntando la palabra Coliseum. Es una cosa muy habitual. Nosotros en Alcalá de Henares, siempre que quedas con alguien, dices, ¿dónde quedamos? En el Monigote. ¿Quién es el Monigote? Es la estatua de Cervantes que hay en la plaza de Cervantes, para que veáis que no ha cambiado nada la historia en 2500 años de historia. Bueno, ahí está ese anfiteatro. 50.000 personas, 55.000 personas. Las últimas mediciones dicen que entre 55.000 y 57.000. ¿Por qué no pueden concretar? Porque había gente, sobre todo la gente de la más alta alcurnia, que en lugar de sentarse sobre bancos duros de piedra, pues se sentaban en sillas de tijera, con lo cual es más difícil saber realmente cuánta gente queda. Entre 55.000 y 57.000, pues la élite, sus palcos especiales, el resto del populacho por ahí, mujeres y niños arriba al gallinero, como se ha hecho de siempre, para separarlos de los hombres y demás. Tenía unos toldos ingentes que eran desenrollados por marineros de la flota romana para que en los momentos de más calor pues no te pegara la solanera allí y demás, porque estamos hablando de espectáculos que duran todo el día, por lo tanto son horas y horas allí sentado y realmente pues intentaban que fuera lo más cómodo posible dentro de lo caluroso que podía ser aquel espectáculo de ver matarse gente. Hay incluso maquetas en las que hay un corte de esos anfiteatros. Recordar la palabra anfiteatro significa porque esto es un teatro, lo junto tengo un anfiteatro, es ahí donde se desarrollan. Vale, bueno, pues eso. Ese corte que tenemos es del anfiteatro, si no recuerdo mal, además de Itálica, aquí en España. Es ver pues que hay una serie de gradas, hay una serie de vomitorios, luego está la arena y por debajo de la arena hay una serie de galerías subterráneas por las que se mueven los gladiadores y las bestias. Bien, por cierto, el tema de las bestias tiene que ver con que esos romanos que están acostumbrados a los animales de la península italiana, jabalíes, osos, zorros y demás, cuando en el siglo III, en el siglo II antes de Cristo, empiezan a salir de la península italiana, se van a enfrentar con los elefantes de Aníbal, se van a enfrentar con los elefantes de Aníbal en Túnez, no solo en su propio terreno, sino en Túnez, y empiezan a conquistar el norte de África, empiezan a ver animales que jamás habían visto, jirafas, leones, animales enormes, peligrosos, diferentes. Y entonces ellos lo que quieren es coger esos animales, llevarlos a la península italiana y decirle a los romanos, nosotros hemos vencido a la naturaleza más peligrosa. Y de esa manera había esos combates en los que podía haber seres humanos contra animales para demostrar los romanos, Roma ha vencido a la naturaleza más peligrosa, o combates entre animales que era pues lógicamente también que llamaba mucho la atención a la gente. Más cosas que no se me olvide, por cierto, comentaba la guía, transportar un elefante no es fácil, que es lo que van a intentar capturar crías, van a intentar capturar crías para que el transporte sea lo más fácil posible, su alimentación sea la más barata posible y ya una vez en la península o en el lugar en el que vayan a ser sacrificados, pues se desarrolle su vida en el Coliseo. Hay una persona incluso que se encarga de alimentar y de adiestrar a estos animales. Era una persona como si fuera un funcionario en los anfiteatros, encargado de estos animales, que estuvieran bien y que estuvieran espectaculares para su gran momento en el anfiteatro. Respecto a las bueno, distintas vestimentas que hay, la guía nos hacía mucho hincapié en el daño que han hecho las películas respecto a los gladiadores. Ni la de Espartaco de Kubrick, ni la de Gladiator de Scott son fieles a la realidad. Los romanos no quieren un gladiador humanizado. Entonces esas películas que les vemos que llevan unos cascos, unos yelmos con la cara de una persona y tal, totalmente falso. Ellos lo que quieren es una máquina de matar, quieren deshumanizar al gladiador, porque el gladiador lo que simboliza es al romano o al soldado romano que hace una cosa pues más o menos espectacular o más o menos lo que sea. Por lo tanto, eso, los cascos que llevarían, desde luego no que se bajan esa visera tan espectacular en Gladiator, ni de broma serían esos yelmos, esos cascos, sino que sería algo totalmente deshumanizado, donde tú lo único que buscas es proteger tu cara, nada más. Así es que los cascos que yo os voy a enseñar son los originales que han encontrado en Pompeya en un estado espectacular. Había distintos tipos de gladiadores. El primero que estáis viendo a vuestra izquierda, pues es un soldado un gladiador bastante acorazado y con un yelmo muy espectacular, pero por ejemplo el segundo que veis por la derecha, que nos explicó bastante, sería algo así como un pescador
fijáis, lleva muy poca armadura, lleva una red que llevas con una mano y llevas un tridente que llevas en la otra. Y este, digamos, tipo de gladiador se suele enfrentar a otro tipo de gladiador que suele llevar un casco también muy llamativo y que, digamos, haría de pez. Entonces el pescador intenta pescar al pez, se van a enfrentar y van a hacer algunos juegos porque lo que buscan los romanos continuamente es que sea lo más espectacular posible el juego. Estamos hablando de combates que van a durar entre 10 y 15 minutos, no van a durar más. Y que se calcula que de cada 10 juegos que se hacían, solo en 2 acababan en muerte, porque tú lo que buscas es el espectáculo, no buscas la sangre, buscas el espectáculo, que la gente vea. Eso sí salía un poco en Gladiator, ¿no? Cuando le decía el dueño de los gladiadores en una charla que comenta con Hispano, ¿no? El protagonista de la peli, que si tú te ganas el cariño de la gente luego te lo devuelve y tal. Y eso sí que es verdad, porque para ver sangre propiamente ya hay unos momentos que luego explicaré en los que saben que van a sacrificar gente sí o sí, y la gente va a ser comida por fieras sí o sí. No, los combates de gladiadores necesariamente no acaban en muerte, solo 2 de cada 10, porque además un gladiador es una persona que cuesta mucho dinero formarla, mucho dinero entrenarla y que tiene incluso médicos, como luego veremos, a su servicio para que siga trabajando en esto que estamos diciendo. Salimos de esas salas, seguimos por el pasillo, vemos una serie de imágenes espectaculares de anfiteatros. El que os estoy enseñando ahora sería el de Segóbriga, ahí en la provincia de Cuenca. Impresionante el yacimiento de Segóbriga con su teatro, su anfiteatro que estáis viendo a la derecha, y al sur, no sale en la foto, hay un circo, aunque no está claro si llegaron a inaugurarlo, si llegaron a funcionar, pero sí que apareció el circo y luego todo el foro que veis en la parte norte de la ciudad. Y llegamos a una sala que sería el día a día de esos gladiadores, cómo era su vida, ¿no? Pues esta gente que ha llegado a gladiador por una serie de caminos, puede ser desde un esclavo que quiere hacerse gladiador, porque siendo gladiador, si tú ganabas, ganabas dinero y te puedes forrar y puedes tener una vida desahogada, evidentemente peligrosa, pero que desahogada, ¿vale? Entonces, eso, eres un esclavo y te conviertes en gladiador. Segundo, eres un prisionero capturado en una batalla y la opción que te dan es convertirte en gladiador. Y tercero, eres una persona libre pero que por deudas acaba siendo gladiador. Son como las 3 vías posibles de hacerse gladiador. Bien, estos gladiadores se van a constituir en una especie de escuelas de gladiadores, de club de gladiadores que se llamaban ludus, y allí pasaban toda su vida, allí dormían, allí eran entrenados y demás. Eso sí se ve un poco bastante bien en la película de Espartaco de Kubrick, ¿no? Esos ludos donde conviven, donde son entrenados, donde aprenden a manejar distintas armas, donde son seleccionados. Tú vas a ser este tipo de gladiador, tú vas a ser este tipo de gladiador, te enseñan a enfrentarte al tipo de gladiador que estás configurado para ser enfrentado con, y entrenas hasta que llegue tu momento grande en el anfiteatro de la capital o lo que sea. Como eran bastante famosos, os estoy poniendo imágenes de estatuillas que se hacían pues como los niños querían, eran los juguetes de los gladiadores, porque realmente tenían verdaderos fans detrás de ellos. Y como esta gente gana dinero y hace ganar dinero porque había apuestas, había de todo, pues tenemos que incluso pues tenían sus médicos que les están curando, que tienen su material específico para curar esas heridas, para coser esas heridas, porque tú lo que quieres es que ese gladiador que ha dado espectáculo pues siga vivo y siga dando espectáculo. No saqué foto, por cierto, me estoy acordando ahora del público, en el sentido de que ese público se pasa horas y horas viendo estos espectáculos, cómo se entretenían. Y nos explicaba en una sala, una pena que no hice foto, en una vitrina, que se sabía que, por ejemplo, comían. ¿De acuerdo? Han encontrado restos, huesos, pues de pollo, de no sé qué, pues porque la gente pasa allí tantas horas que comía. Vuelvo a lo mismo, si os acordáis de la película de Brian, esa escena maravillosa en la que va el protagonista vendiendo por allí comida y vaya, morros de nutria, franta, no sé qué, pues es que era así, porque la gente pasaba tantas horas allí que comía más cosas. Han encontrado dados, incluso algunos dados trucados, porque la gente echaba allí, venga, vamos a jugar a los dados y tal. Han encontrado unos cilindros en los que ponían maldiciones para su gladiador al que odiaban, para ver si se muere y lo matan de una. Y dentro de su día a día pues hay una escultura bastante peculiar de un gladiador del que le sale de su virilidad
una especie de lobo, de lo que sea, y está luchando con ella porque es que esta gente era realmente, ya os digo, muy famosa, tenía una serie de estereotipos sobre ellos. Se sabe que muchas veces las mujeres de la alta sociedad romana pagaban un dinero por acostarse por estos gladiadores que veían todo mazao, todo valiente, que se enfrentaban a un oso, que se enfrentaban a un león, que se enfrentaban a la muerte, y a las damas de la alta sociedad pues esas cosas les estimulaban su libido y pagaban un dinero por acostarse con esta gente. Así es que también todo lo viril y todo lo machote estaba concentrado en estos gladiadores. Y luego enfrente hay una vitrina alucinante venida íntegra de Pompeya, porque es que en Pompeya han encontrado una escuela de gladiadores en perfectísimo estado, con todas las armaduras, con todo lo que necesitaban, con las herramientas de arreglar las armaduras, o sea, increíble. Y ahí podéis ver el casco y podéis ver unas espinilleras en un estado increíble que parece que acaban de ser dejadas ahí por el gladiador que las ha estado usando. Vamos a ver un poquito ampliado ese pedazo de casco. Como podéis ver y os he comentado, no tiene nada que ver con los cascos que vemos ni en Espartaco ni en Gladiator, porque ahí lo que buscan es que tú veas al prota, que qué guapo que es y cómo sufre. No, no, ese es un casco real el que os estoy enseñando de la ciudad de Pompeya, en lo que tiene la parte de arriba es una especie de grifo, un animal simbólico que, bueno, pues para los griegos puede ser tal, pero para los romanos realmente lo que simbolizaba era la venganza. Tú lo que intentas es dar miedo, ya empezar ganando por el miedo al opositor. Luego, justo encima de la visera lleva una medusa, esa persona, ese sí es otra vez un elemento simbólico griego que te petrifica con la mirada, no sé, no sé cuánto, y luego ya llegamos a esas ventanitas que tiene delante de la cara, que tú lo único que quieres es posibilitar la vista, el aire, que te entre el aire, pero nada más, nada de personalizado, nada de individualizado y desde luego nada de humanizado. Había otros cascos también expuestos en la exposición del pez, pues con unos ojitos aquí simplemente, que además que parece la cabeza de un pez, la cresta se la redondean para que no se enganche con las redes, unos ojitos aquí para que no entre el tridente y tal, y había otras protecciones de hombreras que tienen aquí una curva porque lo que estás buscando es proteger tu cuello de un posible degollamiento, ¿vale? Entonces, fijaos todo lo que se puede ver en esas vitrinas. Y ya llegamos a las últimas salas de la exposición, donde destaca sin duda un relieve maravilloso en el que viene realmente el horario, ¿no? El programa del día de lo que vamos a hacer. Si vamos a ir de arriba abajo, entonces arriba vemos una procesión de personas en las que iría primero los funcionarios romanos que van anunciando el programa del día, lo que se va a hacer ese día. Luego van unos personajes que llevando una especie de féretro, que no es un féretro, sino que es la caja de las armaduras de estos gladiadores, y luego vienen los gladiadores que, si os fijáis bien, llevan los cascos en la mano. Ahí sí que van a cara descubierta porque la gente tiene sus ídolos, tiene sus fans y tiene sus haters, ¿no? Había todo el tema de presos que han sido condenados a una muerte en el anfiteatro, pues porque han hecho un crimen horrendo. Sobre todo lo que estaba muy castigado era el tema de esclavos que se rebelaban contra su amo. Esos no tenían solución. Esos los ataban desnudos a un palo y soltaban un león para que se lo comiera. Eso sí era verdad. Es decir, soltaban fieras, la que fuera, un oso, lo que tuvieran más a mano, ataban a los presos que consideraban más desgraciados, que eran estos esclavos que se rebelaban contra su señor, los ataban desnudos a un palo y que se lo coma el bicho. Luego entonces cuando habían, digamos, castigado a todos esos presos, que ya os digo tenían una muerte segura, eso era su forma de hacerlo, es cuando entonces ya empezaban a soltar otras variedades, como podían ser bestias contra hombres o podían ser bestias contra bestias. Cuando ha pasado todo eso, digamos, el plato fuerte ya por la tarde serían las luchas de gladiadores, de hombres contra hombres, que podían ser combates individuales, pero claro, también hay un problema. Si el anfiteatro es muy grande y tú estás en una parte del estadio y el combate se desarrolla en la otra parte del estadio, igual no ves bien. Entonces a veces lo que hacían era echar allí 20 gladiadores y que 10 combatieran contra 10, entonces así era difícil que no vieras, siempre tienes un combate cerca y demás. Recordar que de 10 combates normalmente solo 2 acaban en muerte. También venía a la izquierda, justo enfrente de ese relieve, venía la música, porque claro, aquí también había, no digo yo, como en las plazas de toros de los pueblos, allí la charanga, pero casi, ¿no? En este caso veíamos esa especie de trompeta tan ceremonial, tan espectacular,
que anunciaba la llegada de los gladiadores o el paso de una fase a otra fase del espectáculo, y abajo a la derecha, si os fijáis bien, hay una especie de flauta alargada con sus agujeritos porque también usan esos instrumentos. Más relieves en los que sigue viendo esos enfrentamientos entre gladiadores. Este que te estoy enseñando, esa cara descubierta con yelmo, pero cara descubierta y con, como veis, realmente con poca armadura, porque lo que buscan es que seas lo más espectacular posible. Si vas acorazado, poca sangre va a haber, y además de poca sangre, poco te vas a mover. Ellos lo que quieren es que sean los espectáculos lo más espectaculares posible. Y el final de la visita termina en una especie de recreación de anfiteatro, porque tenéis, si os fijáis en las paredes, unos paneles larguísimos como de 10 metros de largo en los que proyectan, reconstruidos por ordenador, el público del anfiteatro, y en el centro de la sala tenemos 3 combates distintos que tú puedes ir viendo y darle la vuelta. Son, pues eso, 3 muñecos, como quien dice, de escaparate de tienda, los que han vestido de gladiadores y les han puesto en distintas escenas. Vemos 2 gladiadores por un lado, luego vemos a un gladiador luchando contra un león, y luego vemos a un gladiador de raza blanca con un gladiador de raza negra, y que en este caso sería el del tridente y el del pescador con el pez al que tiene que capturar. Una cosa que no contaron en la exposición, porque realmente igual no tenía que ver con gladiadores, es las naumaquias. Las naumaquias son combates navales que se hacían en los coliseos, es decir, llegaban a llenar de agua el foso, llenaban de agua la arena del anfiteatro y hacían combates a barco. Esas son las naumaquias. Eso, pues mira, no lo han puesto en la exposición. Y cerrando el tema, por supuesto, estaría la muerte. Entonces hay allí un par de lápidas de gladiadores que han conseguido el dinero suficiente para tener su propia lápida. En este caso, el de la izquierda, en este caso el de la izquierda es un gladiador pues que se hizo famoso porque llegó a tener 13 combates mortales en los que ganó, por lo tanto pues tenía bastante fama, tenía su mujer, tenía sus hijas, tenía dinero. Entonces cuando muere en el 14º combate, pues su mujer y sus hijas pues le hacen una lápida bastante detallada con la vida de este gladiador. Por cierto, que yo creo que este gladiador es uno que yo vi en su día, un reportaje que explicaba lo del pulgarcito, que no es que sea para arriba o para abajo, sino que en el documental, por los huesos de este gladiador que habían encontrado, era que no era así, sino que era así. ¿Por qué? Porque encontraron aquí en la clavícula las marcas de haber metido por ahí la espada, que acabó con su vida. Entonces consideraban estos arqueólogos que habían encontrado estos huesos de este gladiador y que sabían que era un gladiador porque había una lápida que ponía es un gladiador, que el famoso pulgar para abajo significaba realmente así, porque ha sido derrotado y te condena a muerte. Entonces el gladiador levantaba la cabeza hacia arriba y el gladiador victorioso le metía por la tráquea la espada directa hacia corazón y pulmones. Entonces de ahí esas marcas en la clavícula de haber metido la espada. Todo muy bonito y todo muy para los niños. Ya sabéis que a los romanos les encanta esto. Vuelvo a la vida de Brian cuando empieza la escena del anfiteatro y se ve allí un montón de trozos de persona que alguien va recogiendo y tal, y pone sesión infantil. Pues es que entraban los niños a ver estas cositas, ¿vale? Y termino el vídeo porque, claro, en los tiempos que corren hay que hablar de las gladiadoras. Sí había gladiadoras, ¿cuántas? Muy pocas, realmente es algo totalmente esporádico, rarísimo, prácticamente anecdótico, pero sí que ha habido algún recuerdo, algún resto, algún relato de que hubo gladiadoras en plan amazonas. ¿Por qué? Porque en este caso, recordad lo de que hemos dicho, ¿no? Que deshumanizas a la persona y lo que quieres es simbolizar algo, un mito, una batalla, un algo, ¿no? Hemos dicho los romanos contra los animales, venciendo en África, los romanos, pues en este caso sería el mito de las amazonas. Entonces, de hecho, el relieve que os estoy poniendo, que es de las poquitas muestras de que hubo gladiadoras, son 2 gladiadoras enfrentándose, una de ellas se llama Amazona, ¿vale? Entonces se están enfrentando, lo veis ahí en ese relieve, y la otra creo que se llama Aquilea o algo así. Se están enfrentando en ese combate singular. Bueno, quería que vivierais esta visita virtual por la vida de los gladiadores, que veáis todos los aspectos de cómo se forman, cómo se educan, cómo entrenan, cómo viven, cómo es el día a día de estos gladiadores, desde que cómo se convierten en gladiadores a cómo mueren siendo gladiadores, el tema de
el público, cómo se entretiene en las gradas y todo este tipo de... cómo es un anfiteatro, qué entrañas tiene el anfiteatro, qué tipos de combate hay. Yo espero que hayáis aprendido mogollón. Como digo siempre, si os ha gustado el vídeo dale al like y si te ha gustado mogollón pues te suscribes y si te ha parecido la leche pues lo compartes, así todos mejor. Y nada, pues nos vemos la semana que viene, que ya tengo pensado el vídeo. Va a ser un vídeo cortito y espero que os mole. Así es que cuidaos mucho, nos vemos la semana que viene.